¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. Hay momentos en la historia de nuestro país donde absolutamente todos nos acordamos qué estábamos haciendo en ese preciso instante. Pasa, por ejemplo, como no, con los terremotos, con algunos sucesos políticos o con el fallecimiento de alguien en particular. Pasa también con la historia grande de nuestro deporte. Es que si yo le pregunto qué estaba haciendo usted el 29 de marzo de 1998, muy probablemente no se acuerde por la fecha. Pero si yo le digo qué estaba haciendo usted en el momento en que Marcelo Ríos alcanzaba el número 1 del planeta, muy probablemente logre transportarse rápidamente a ese lejano 1998. Fue una hazaña que entró a la historia y también merece ser contada, por ejemplo, en una tercera edición de este libro, El extraño del pelo largo, de Nelson Flores, con quien tenemos el placer de conversar en esta edición de Entrevistas CNN. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Y el gusto para mí también es un placer. El gusto es todo mío y el placer de poder hablar de esta tercera edición de un libro que cuenta una hazaña, la verdad, que cada vez que pasan los años sigue siendo igual de histórica, ¿no, Nelson? Sí, en realidad a medida que van pasando los años se valora mucho más lo que él hizo, porque cuando tienes tenistas en top 10 tú casi no los disfrutas, y ahora que nos hemos tenido en largo tiempo se valora más lo que ha hecho, lo que hizo Ríos, indudablemente. Dice el libro El extraño del pelo largo y dice dos verdades gigantes. Por una, que bueno, su pelo evidentemente icónico, y también la otra, que no podemos evitarla, que es extraño el hombre. ¿Cómo fue biografiar a un hombre, seguirlo, acompañarlo tantos años como es Marcelo Ríos? Espérate un poco, por favor. Ay. Retomo, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Retomo. Ya, perfecto. Le preguntaba, bueno, que un libro que señala dos verdades en su título. Una, que tiene el pelo largo, característico, y la otra, que es bastante extraño el hombre, ¿no? ¿Cómo fue seguir tan de cerca la historia, la conquista que tuvo Marcelo Ríos con un hombre que en realidad es bastante particular, ¿no? No, o sea, precisamente el nombre está basado en un tema de los enanitos verdes, el extraño del pelo largo, y está dicho en el sentido de que Ríos fue un tipo absolutamente anormal, me refiero a su talento, a su genialidad en un mundo de tenistas normales. Bueno, para mí fue una experiencia única porque compartí mucho con Ríos, compartí su época junior bastante, y digamos, el último chavo antes de convertirte en número 1 del mundo, junior, y como te digo, en lo otro fue una experiencia única porque desde que yo fui con él por primera vez a Yokohama hasta que fue número 1 del mundo después en Key Biscayne, fue solo gratificaciones en términos deportivos porque Ríos es realmente uno de los grandes tipos de la historia. Es verdad, Nelson, un libro que cuenta la historia del ascenso, la llegada al número 1 de Marcelo Ríos, pero que también lo acompaña durante mucho tiempo, contando anécdotas y logrando reflejar no solamente la grandeza en el juego, en lo deportivo del personaje, sino también particularidades. ¿Por qué Marcelo Ríos logró llegar a ser el número 1 del mundo? Bueno, una, porque su talento era indiscutido, es sin duda el mejor jugador de su generación, junto a, te diría, Espadea, nombrar a Philip Bowes en esos años, pero Ríos lejos le llegó más alto que todos. O sea, Ríos es el mejor producto de su generación y lo confirmó en cada etapa del circuito. Cuando Junior arrasaba. Y después, cuando ingresó al circuito, si tú graficas la carrera de Marcelo, es casi una línea recta hasta que llega al número 1 del mundo. Sí, claro, un número 1 del mundo también que está lleno de anécdotas. En particular, una que me gustaría conversar con usted, Nelson Flores, autor del extraño del pelo largo, que refleja un poquito la imagen. Un amistoso de fútbol que jugó Marcelo Ríos, donde ante un combinado de otros tenistas españoles, donde el hombre hace un gol
y sale como si fuese un futbolista de toda la vida, molesta al resto de los tenistas presentes diciendo, viste el gol que anoté, les tira un par de garabatos, incluso en buena onda. Qué personaje que es Marcelo Ríos, un personaje además al cual el chileno, por su idiosincrasia, no estaba tan acostumbrado, este ego tan bien puesto deportivamente hablando y también no deportivamente hablando, ¿no? Sí, además hay un detalle, Marcelo era derecho con la pierna. O sea, es realmente notable. Bueno, en la anécdota que tú dices, normalmente después de todos los torneos los jugadores van jugando partidos entre ellos. Entonces los españoles eran los invictos. Y bueno, se juega en Montevideo y Río hace una jugada brillante. O sea, yo lo digo en el libro, es como para resumen de los goles de la semana y un derechazo impresionante. Y bueno, en el último minuto, bueno, Río salió como héroe. O sea, literalmente. Y también Río es muy bueno para todo tipo de deporte, por su habilidad. También es un buen jugador de fútbol, te diría, ¿no? Pero con la particularidad que juega con la pierna derecha. Es verdad, Nelson. Seguirlo tanto tiempo, me imagino, no fue fácil en términos profesionales y también personales. O sea, el chino lo conocemos de cerca, quienes nos ha tocado incluso compartir con él, ya retirado, reporteando, ya sea su colaboración, por ejemplo, en algún minuto con el equipo chileno de Copa Davis. Es un personaje polémico, muchas veces que explota de la nada. ¿Alguna anécdota que le haya tocado vivir en particular en ese sentido con él? Porque, lo volvemos a decir, no es fácil, me imagino, reportearlo y convivir en ese sentido tanto tiempo con él. Debo ser sincero, él conmigo siempre hizo una excepción. Muchas veces, cuando ya fue subiendo en su carrera, los tenistas eligen a quienes dar entrevistas. O sea, están obligados a ir a las conferencias de periodistas generales, pero es decisión propia entrevistar a uno u otro periodista. A pesar de que ni me hablaba casi al final, pero siempre estuvo dispuesto a darme una entrevista uno a uno. Entonces yo tengo una buena opinión de él. Ahora Ríos, en todo lo que sea profesional, es un 7. O sea, llega a la hora exacta, cumple todas las labores con el entrenador, lo que le dicen hace. Lo que pasa es que probablemente la fama de Río está por el hecho de la farra y que Marcelo cuando venía a Chile sencillamente venía a pasarlo bien, o sea, a disfrutar. Entonces, por eso se mezclan las cosas, pero desde el punto de vista profesional, Ríos es riguroso y riguroso en su quehacer diario. Sí, claro, la hazaña, la historia íntima de una hazaña que se cuenta en El extraño del pelo largo, marca esa jornada entonces de marzo del 98. ¿Cómo la recuerda usted a tantos años de ese día? ¿Cómo está impregnada esta historia en el libro? Bien, porque bueno, yo había viajado desde junior con él, siempre estuve, no en todos los torneos, pero fui a la mayoría. Y entonces me acuerdo, Jorge Ríos, está don Francisco y la Temi, la señora ahí en el palco. Y me dice Jorge Ríos, alguien que le tiene que pasar una bandera chilena para Marcelo. Y bueno, como yo estaba acreditado, bajé, le pedí a una chilena que estaba ahí en la galería. Le costó pasarme la bandera, pero se la dejé ahí en el asiento que utilizan en el cambio lado y le hablé a un guardia y me dijo así, como yo le voy a avisar. Y obviamente Marcelo giró la cabeza y partió a buscar la bandera y es la foto que después salió en todo el mundo. Entonces, esa es una anécdota fundamental. Ahora, yo en realidad valoré también, igual que él, después lo que había hecho, el recorrido que había hecho y sí, había tomado una decisión. Yo creo que cuando tú subes al Everest deportivo, te cuesta después volver a retomar. Yo no fui capaz de seguir con Marcelo. O sea, yo creía que hasta ahí iba a llegar y un par de años después se retiró. Sí, claro, un retiro que llega siendo él muy joven, con molestias físicas. ¿Por qué? Si a usted le tocó ver, lo decían, viajando con él, un talento, la verdad, generacional, ¿por qué se disfrutó tan poco? ¿Qué factores existieron para que, tras escalar este Everest, como bien dice usted, el chino, más que vivir una especie, no sé, de declive deportivo, da la sensación que abdicó un poco, ¿no? El mismo, acompañado por las lesiones, como no, pero da la sensación que hay una decisión propia, ¿no?
Sí, no, sin duda, porque, o sea, yo nunca creí que Río iba a pedir wildcard iba a tratar de jugar quali, eso, darlo por seguro que no. Ahora, yo creo que Marcelo tiene una lesión congénita, que algo así como una escoliosis, un día me lo trato de explicar, ¿no? Y eso, todas las lesiones a la espalda se amplifican con los tipos que tienen un golpe a dos manos, por una razón de física. Entonces Marcelo tenía ese tipo de lesión congénita y, según me dijo él, y yo creo que una vez se hizo una operación, una rarísima, que creo que después que lo operaron a la hora después estaba jugando. Diría que ese también fue un error grave en su carrera, pero también Marcelo era un jugador muy genial, o sea, partido de 3 4 horas él no resistía, su talento en general venía por dosis acotadas. Tal cual, Nelson, siempre es un agrado poder conversar con usted, alguien que estuvo tan cerca de esta verdadera hazaña que fue la historia del deporte. Una vez conquistado, una vez retirado, hemos seguido sabiendo siempre del Chino Ríos. ¿Cómo lo ve usted, usted que lo conoció tan de joven, empezando en su carrera deportiva? Me imagino ha visto sus declaraciones en los últimos años, abrazar otros deportes, por ejemplo, como las pesas, está muy metido en eso. ¿Cómo ve usted hoy día al Chino, que ya no es el extraño del pelo largo, que es Marcelo Ríos, la leyenda? Efectivamente lo veo como leyenda, como una leyenda viviente, y yo creo que lo de las pesas también es un pasatiempo y seguramente se le va a pasar. Yo creo que todos los tenistas juegan golf, se ponen por el swing que tiene y todo. Yo creo que Marcelo es un buen jugador de golf y seguramente él tiene bastantes hijos como para entenderse todo el día jugando con ellos. Así que yo lo veo, no tengo ningún contacto con él desde que se fue a Fort Lauderdale, nunca me he relacionado con él, pero obviamente sé que está haciendo ahora vida familiar y bueno, creo que tiene una nueva pareja y está en otra etapa de su vida, sin duda. Nelson Flores, autor del extraño del pelo largo, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Que esté muy bien. Gracias a ti. Ya lo decíamos, su libro repleto de anécdotas y de momentos que ayudan a entender un poquito más a este extraño del pelo largo. Que esté muy bien. Chao, chao.